Bien, mi nombre es Pedro Gascón y hoy voy a hablar unos 10 minutos sobre el tema que es el título, de hecho, de nuestro diploma universitario, que es el cáncer como enfermedad metabólica inflamatoria. Pero permitidme que vayamos un poco en el tiempo y me centro ahora en los años 70. En Estados Unidos una gran inversión económica a las universidades y sobre todo se centra esto en el acto de la llamada la guerra contra el cáncer del presidente Richard Nixon, que en la Casa Blanca firmó el acta famosa donde él eh, potencia una inversión brutal a todas las instituciones científicas norteamericanas, pensando que en su periodo de 8 años muy ingenuo o arrogante, ganaríamos el cáncer con inversión de dinero. La ciencia va a sus pasos y no hay que forzarla, pero sí que es bueno que haya gran inversión. De esta gran inversión sí que hubieron resultados espectaculares, porque hasta el año 70 avanzó mucho la biología molecular, pero a partir del año 1971 empieza la gran revolución de la genética. Y desde entonces hasta ahora, la oncología ha ido siempre de brazo a brazo con la genética. Todo es genética, y por tanto el cáncer se entendía como una enfermedad genética, que como veremos las cosas son mucho más complejas y veremos que es una parte, diríamos, del cáncer, las relaciones genéticas, ¿no? Tanto en mi charla y durante el diploma veréis que es un proceso canceroso lo que lleva al cáncer. Y podemos decir que la aberración genética es como el final de todo un proceso. Pero ¿qué causa el cáncer? Esto ya es algo que intentaremos elaborar, reflexionar durante todo el diploma universitario. Pero volvamos a lo importante. En el año 1981, 10 años después del acta en la Casa Blanca, ya aparece el primer oncogen descubierto por Mariano Barracid. Y luego en el 2001 viene otro gran hito en el mundo científico, que es la secuenciación del genoma humano. ¿De acuerdo? Por tanto, son dos hitos importantísimos donde la genética predomina y todo es el mundo de la genética. Bien, a partir de aquí, yo ahora me centraría en algo para resumirlo y para no pasarme los 10 minutos, en el hecho de que Hannigan y Weinberg realmente hicieron una revisión preciosa, que todo el mundo lo habrá visto, lo llamo la Rosetta, ¿de acuerdo? Donde además de las aberraciones genéticas, pone 10 puntos más que caracterizan al cáncer, no solamente el genético. Y ahí ya empiezo ya a demostrar que el cáncer es algo mucho más complejo que realmente la aberración genética que modularía su comportamiento. Bien, entonces haré unas pequeñas pinceladas de las cosas que para mí son más relevantes en cuanto al metabolismo como diríamos, origen o causa del cáncer, ¿no? Entonces, la primera sería obviamente las alteraciones genéticas. Esas nos ayudan muchísimo a los oncólogos, pero muchísimo. Estamos disfrutando de los avances que nos han aportado. Pero esos son limitados, como veremos, a la hora de curar el cáncer, ¿de acuerdo? Pero sí que nos han dado un diagnóstico mucho más mejor, preciso. Nos han dado también la clasificación. En el caso del cáncer de mama es espectacular. 4 tipos de cáncer de mama y cada uno con un tipo de tratamiento específico, excepto el triple negativo, pero bueno, ya hacemos la diferenciación. Con lo cual, muchas mujeres no necesitan, por ejemplo, quimioterapia. Antes tratamos al 100% de mujeres y ahora tratamos quizás pues, un 70 o 60%. Pero bueno, es importante y esos avances, ¿no? Luego también ese pronóstico, según qué características genéticas tiene la persona, pues en el cáncer de mama, podemos decir que, señora, usted tiene un 35%, 45% o 50% de tener una recidiva, a menos que tome quimioterapia o hormonoterapia, y si toma esto, pues tiene una reducción. Por lo tanto, podemos ya informar a la persona digamos, de factores pronósticos en función a su genética. Eso es muy importante. Y luego también predictivo de tratamientos quimioterápicos. Clásico ejemplo es el KRAS mutado, que obviamente no vamos a dar ningún inhibidor del epidemial growth factor receptor porque no va a funcionar. Por lo tanto, aquí ahorramos pues, una pérdida tremenda, importante para el paciente y también un ahorro tremendo de los costos hospitalarios. Bien, eso sería la genética. Ahora vamos a una parte muy importante que para mí tiene algo especial porque he dedicado muchos años de mi investigación en la investigación y cáncer y en el microambiente. Y una persona que yo quería citar es la doctora Mina Wiesel,
que es una mujer con una energía brutal, que debe tener ya sus 80 plus, pero que es una dinamita cuando da una presentación. A ella se debe el concepto de microambiente tumoral. Un microambiente que en su época, vamos, de hace 40 años, ya tenía, digamos, el valor de decir que el fenotipo domina al genotipo. Eso es muy importante. Y ella lo demostró en modelos animales. Ella decía que un tejido para cobijar un cáncer debería estar inflamado, lesionado. Y eso lo demostró en animales. Que para una metástasis, tener metástasis y desarrollarla, tiene que tener un ambiente inflamatorio. La inflamación hace crecer al cáncer. Eso es muy importante. Y muy importante, decía que modulando el microambiente podríamos modular al tumor. Es como si dijésemos que es un lobo, pero podemos domesticarlo de cierta manera mientras esté tranquilo y no moleste, no sea agresivo contra el organismo, pues tanto nos da que tenga una genética u otra mientras se comporte, digamos, de una manera no ofensiva. Y eso da paso luego a la epigenética, importantísima. Todavía no tenemos los frutos de la epigenética, pero sí que con la epigenética esperamos pues silenciar genes oncogénicos y que se expresen supresores de los genes. Por tanto, podemos de manera química o con alimentos o con hábitos de la vida normal poder hacer un cambio en el comportamiento del cáncer por la epigenética. Muy importante. Por lo tanto, esto es cuanto a Vinay-Bissell, inflamación. Otro capítulo interesante, muy importante, es el de la mitocondria, que como el doctor Tomás Ábalos os hablará de una manera muy didáctica. He escuchado su presentación, realmente algo muy difícil, él lo hace entender de una manera facilona y muy didáctica. Por lo tanto, me refiero a ellos, al doctor Álvaro Urbano, su charla de 10 minutos también, para hablar de la mitocondria, pero yo no puedo saltármelo porque es algo importantísimo, porque en la mitocondria tenemos la respiración de la célula y la fuente de energía. Claro, sabemos que en el cáncer la mitocondria tiene una insuficiencia respiratoria y esto le deriva a tener que hacer una glicólisis aerobia en lugar de una fosforilación oxidativa, y esta glicólisis aerobia hace que de una molécula de glucosa solo salgan 4 átomos de ATP y mucho láctico, forma láctico. Esa es una ineficiencia, pero es la manera que la célula puede hacer para sobrevivir. Tiene que crecer, y para ello necesita fabricar los bloques de ADN que le permitirá hacer divisiones celulares de una manera, digamos, progresiva. La célula cancerosa expresa los genes del embrión, pero pierde los de diferenciación. El embrión tiene un crecimiento brutal, pero llega un momento que su programa genético le dice, ahora hace hígado, cerebro, próstata, pulmones, etc. El cáncer ha perdido el papel de la diferenciación. Pues bien, la mitocondria suprime la apoptosis, hace expresar oncogenes y hace silenciar genes supresores. ¿De acuerdo? Por tanto, es una organela que en el tumor tiene gran digamos, relevancia. Yo os invito a entrar en PubMed y ver la cantidad de publicaciones en los últimos 10 años sobre el cáncer como enfermedad de la mitocondria. Muy importante. Sí, el papel de mitocondria está volviendo a tener una relevancia espectacular, y espero que con el tiempo, pues esto es lo que en teoría y en animales y in vitro se ha visto, pueda realmente un día verse en la clínica. ¿De acuerdo? Una vez hemos hablado digamos, de la mitocondria como una organela importantísima, donde la energía de la célula está totalmente alterada. Me paso ahora a otro capítulo, que es el estrés. El estrés crónico es un factor muy importante en el proceso canceroso y en las recaídas de tumores. ¿Por qué es importante? Cuando el cerebro, la persona está bajo tensión, bajo incertidumbre, ansiedad, por mil cosas, por la pérdida de un ser querido, un hijo, un divorcio mal llevado, la bancarrota de un negocio, esta especie de estrés crónico, que en inglés llaman distrés, que esto es mucho mejor, distrés, algo que no es, digamos,
que no es placentero. Si te toca la lotería, el estrés es fantástico, no vas a coger un cáncer por esto, al contrario, igual un infarto, pero no un cáncer. Por lo tanto, es el estrés crónico. ¿Por qué? Por dos razones, que eso yo lo digo en una de las charlas en el diploma universitario. Cuando hay un distrés crónico, el cerebro libera sustancias inflamatorias. Todo está publicado. Hay como 15 sustancias que se han medido. Por lo tanto, creamos un terreno inflamatorio, donde allí hay células cancerosas, ¿de acuerdo? El organismo. Y luego libera cortisol. El cortisol es importantísimo de manera urgente. Salva muchas vidas, pero a nivel crónico es linfotóxico, reduce los linfocitos y crea un estado de inmunosupresión en el enfermo canceroso. Pues ahora imaginaos, tenemos algunas células cancerosas, tenemos un terreno inflamatorio, con lo cual favorece el crecimiento de tumores o la resucitación de células que están hibernando, mutaciones, y por otra parte tenemos un estado de inmunosupresión. Por lo tanto, no es sorpresivo que pacientes que han pasado un cáncer pues tengan una recaída si están en este proceso de estrés crónico, o personas que han pasado un estrés crónico duradero de 2, 3 a 4 años, pues acaben presentando un cáncer. No es que el estrés crea cáncer, sino que el estrés participa por las cosas que os he mencionado, ¿no? Otra cosa importante es la biota intestinal. La biota intestinal es una revolución en medicina. No solamente lo vamos a aprovechar a los oncólogos, sino también los infecciosas, toda la medicina en general se va a beneficiar, porque se ve que el 70% de nuestras defensas, de nuestro organismo, están en el tubo digestivo. Las bacterias, los microorganismos liberan citoquinas, sustancias solubles que atravesan la fina capa del intestino y alimentan, diríamos, los linfocitos que están en los ganglios linfáticos. Importantísimo, el 70% está en el tubo digestivo de nuestras defensas. Por lo tanto, hay que malcriarlo, hay que tratarlo diríamos, con guantes de terciopelo. Somos ricos y comemos eso que pensamos, ¿no? Por tanto, es muy importante la nutrición, la fitoterapia, para tener, diríamos, una biota intestinal pues muy buena, ¿no? Luego, otra cosa importante es el sistema inmunológico, que está defectuoso en personas con cáncer. No lo vemos si hacemos análisis, pero sabemos que muchas células cancerosas inhiben proteínas del complejo de histocompatibilidad, con lo cual no son detectadas por el sistema inmunológico. Pero hay algo mucho más importante. El cáncer es de células humanas, nuestras, son gemelas de las que tenemos, pero su comportamiento es agresivo. Ha cambiado su comportamiento, pero las células por fuera son las mismas. De ahí que el ser humano tiene un programa genético de no atacarnos a nosotros mismos, si no tendríamos enfermedades autoinmunes. De ahí que últimamente, gracias al sistema inmunológico y a los premios Nobel del 18 y del 23, y del 24, que se dio a los descubridores de la inmunoterapia, los T-Rex, hemos identificado aquel general de los glóbulos blancos que impide que nosotros ataquemos a las células nuestras. Y al bloquear esa célula como el general, entonces nuestro sistema inmunológico, los soldados pueden atacar a las células cancerosas. Y aquí las grandes respuestas del sistema inmunológico tardío. La inmunología fue la gran esperanza que todos que hacíamos investigación y oncólogos esperábamos que nos llevase un día a tener las curaciones del cáncer mediante el sistema inmunológico, que es el sistema que nos defensa. Pero claro, la gran dificultad es que no es lo mismo atacar un virus, una bacteria, un parásito, que son células, organismos externos a nosotros, que células propias. Por lo tanto, ahí se ve la gran dificultad, que gracias últimamente hemos podido capaz de saltarnos esta barrera, ¿no? Luego, la última cosa sería la fitoterapia, lo que comemos, el ejercicio, por lo tanto, y los nutrientes. Todo esto forma una gran base intelectual que nos permite decir, como veremos a lo largo del diploma universitario, que el cáncer es una enfermedad metabólica inflamatoria, ¿de acuerdo? Y que posiblemente la variación genética viene al final de la cadena, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora ya para finalizar os querría leer algo que creo que me irá muy bien para cerrar estos 10 minutos. Lo que dijo Jimmy Watson. Jimmy Watson, como sabéis, fue uno de los descubridores de la doble hélice, por lo tanto, uno de los padres de la genética, ¿de acuerdo? Pues bueno, pensad que sus palabras son de él.
Es una persona muy provocadora. Yo lo conocí 2 veces, que es en los congresos, comiendo con él, etcétera. Es muy provocadora. Yo lo vi, pero eso es en otra historia, os explicaré, ¿de acuerdo? Entonces, Jimmy Watson dice, en el año 2012, en la revista Open Biology, fue una especie de un artículo de opinión, decía, impedir que las células cancerosas se multipliquen no parece una manera prometedora de atacar al cáncer, ya que cientos de genes humanos son drivers y pueden alterar multitud de vías, de manera que las células pueden reajustarse, modificarse para alterar el uso y la producción de su energía. Otra vez, energía. Salta de la genética y habla por primera vez de la energía. Y continúa. Podemos secuenciar cada pieza de ADN que haya existido, pero no creo que consigamos encontrar ningún tendón de Aquiles. Aquí él está diciendo que con la genética él no cree que logremos ganar al cáncer. Nos ayuda, pero no darle la puntilla al cáncer. Al paso que va la oncología, en 10 años tendremos una enorme colección de genes, pero si queremos vencer el cáncer. Para destruirlo hay que atacar a sus fuentes de energía. Es momento de buscar nuevas estrategias. Y para que veáis dónde nos ha llevado toda la revolución genética, sabemos que el proyecto Atlas del cáncer del genoma humano, el PCGA, se cerró por tener ya más de 10 millones de aberraciones genéticas. Por lo tanto, es algo ya, nos hemos ahogado casi en un océano de tantos genes y aberraciones, son como permutaciones que no nos llevarían a ninguna parte. Hemos hecho un gran catálogo de genes, pero muchos de ellos no sabemos para qué funcionan. Y aquí su postulado, digamos, del Jimmy Watson, de que decir que tenemos que atacar la célula por la energía. Recordemos el Warburg, el fenómeno Warburg, de acuerdo a la mitocondria, y quizás podemos ya poner, igual Watson no está tan mal, ¿de acuerdo? Y para cerrar diría que, obviamente, en el diploma universitario del cáncer como enfermedad metabólica inflamatoria, deciros que es un todo. Atacaremos en distintas conferencias pues todos esos puntos que os he explicado, desde la genética, la inflamación, el ejercicio, la fitoterapia, el estrés crónico, ¿de acuerdo? Y todo eso da un todo para ver enfoques holísticos, digamos, para atacar el cáncer con la posibilidad y la esperanza de que con ese enfoque holístico, completo, de un todo, podamos un día conseguir la curación del cáncer. Y con eso os dejo ahora y espero que haya sido, digamos, de vuestra satisfacción. Muchas gracias.